Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Un saludo acá desde mi casa, deseando que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. Esta clase es un poco larga, entonces no me voy a extender mucho con la introducción, entonces vamos a comenzar a hablar de las proteínas. Quizá el año pasado ya dimos algún concepto sobre lo que eran las proteínas, pero sobre todo para aquellos que no prestaron atención en clase o no se acuerdan, pues vamos a hacer esta clase un poco interactiva por acá. Deseo les guste, sea de su agrado y sobre todo que aprendan divirtiéndose y de una manera diferente a la que hemos hecho hasta ahora solamente en un salón de clase. Existen miles de formas para educarse, para aprender, y una de las principales es leer, ¿ok? Entonces, porque con la lectura se desarrollan muchísimas capacidades, pero bueno, tenemos este medio y vamos a aprovecharlo, chicos. Entonces, vamos a comenzar con lo que son las proteínas. Ya la mayoría debe tener una idea de lo que son las proteínas, pero para avanzar, pues vamos a leer este concepto que está acá. Son macronutrientes. ¿Por qué se llaman macro? Porque son grandes. Bueno, a pesar de que son microscópicas, se podrían ver con un microscopio electrónico en comparación con muchos otros nutrientes como las vitaminas, o los glúcidos, los monómeros de los glúcidos. Las proteínas son grandes, son proteínas, son estructuras muy grandes. Presentes en casi todos los alimentos de nuestra dieta. Su rol principal es suministrar esa doble A que está ahí. Eso significa aminoácido. Aminoácido. Por medio de las proteínas obtenemos los aminoácidos para que luego nuestro cuerpo los utilice para crear otras proteínas. ¿Y por qué no trabajamos con las proteínas que consumimos directamente? Pues no, el cuerpo lo que hace es, por ejemplo, si te comes un trozo de carne, esa carne se va a desintegrar hasta sus moléculas constituyentes, que son los aminoácidos, y luego el cuerpo reorganiza esos aminoácidos para formar nuevas proteínas. JJ Berzelius le llamó proteus, de ahí viene la palabra proteína, que también dice o sea, que viene del griego proteus, que significa que cambia su forma a voluntad. Las proteínas están formadas por estos elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. A diferencia de los carbohidratos, en este caso le vamos a adicionar el nitrógeno también. ¿Ok? Entonces, están formadas principalmente, bueno, principalmente no, las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Ok? De nuevo, están formadas por aminoácidos. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Bueno, porque tienen un grupo amino, allí lo pueden ver, permítanme colocarle acá un puntito. Sí, a ver. Tenemos por acá, vamos a utilizarlo de esta forma. Ese que tenemos allí, vamos a cambiarle el color a esto. Sí, ese que tenemos ahí, un grupo amino, ¿ok? Y un grupo ácido carboxílico o un grupo ácido. Entonces, esos dos grupos que están allí, de esos dos grupos viene el nombre de aminoácido. Entonces, muchos aminoácidos unidos van a formar una proteína. Por ejemplo, aquí está la estructura química de algunos aminoácidos. Ahí se puede ver glicina, alanina, valina, leucina, en fin. De los 20 aminoácidos que tenemos, ahí están algunos de esos aminoácidos y sus estructuras químicas. Nótese que es muy similar a lo que hacíamos, a lo que hablábamos en química orgánica. ¿Por qué química orgánica? Pues bueno, porque son compuestos que forman los seres vivos. Los aminoácidos son compuestos que forman los seres vivos y por lo tanto son compuestos orgánicos y están llenos de carbonos. Los aminoácidos los podemos clasificar, si notas la columna de la izquierda, en aminoácidos esenciales, y los de la columna de la derecha, aminoácidos no esenciales. Ahora, quedémonos con los de la columna de la derecha, aminoácidos esenciales. Se llaman así porque el cuerpo no los puede producir y al no producirlo debemos consumirlos con la dieta. Sí o sí, la fenilalanina, la isoleucina, leucina, lisina, todos los que aparecen allí en la columna de la izquierda debemos consumirlos con los alimentos porque el cuerpo no los puede producir. Ahora, los de la columna de la derecha no son esenciales porque así no los consumamos, el cuerpo va a utilizar las reservas que tenga para producirlos. Entonces, esa es una de las clasificaciones de los aminoácidos que forman las proteínas. Y recordemos,
Se une un aminoácido con otro, observen allí en la parte superior, aparece un aminoácido, en la otra aparece otro aminoácido y se van a unir el grupo, a ver si puedo utilizar esto de nuevo, el grupo carboxilo de uno con el grupo amino del otro aminoácido, se unen ambos, liberan una molécula de agua y forman este enlace que está aquí. Y ese enlace se llama enlace peptídico. Entonces, los aminoácidos se unen unos con otros por medio del enlace peptídico, liberando una molécula de agua. Creo que está bastante comprensible la imagen. Entonces, ¿cuáles son los enlaces que unen los aminoácidos? Enlace peptídico. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Acá también vemos una imagen de enlace peptídico donde se libera molécula de agua. Acá también vemos enlace peptídico. Más o menos para complementar la imagen, las imágenes anteriores. Y aquí tenemos alguna de las clasificaciones de las uniones de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque cuando unimos dos aminoácidos, como lo dice acá, tenemos un dipéptido. Se unen dos aminoácidos, un dipéptido. Si unimos tres aminoácidos, como dice acá también, tres aminoácidos, tenemos un tripéptido. ¿Ok? Si unimos cuatro aminoácidos, como lo dice aquí, tenemos un tetrapéptido. ¿Queda claro? Ok. Ahora, si ya pasamos de 4, bueno, si estamos dentro de 2 a 20 aminoácidos, vamos a tener un oligopéptido. Muy bien. Ahora, si ya pasamos de esos oligopéptidos en adelante, vamos a tener los polipéptidos y las proteínas, que son uniones de más de 50 aminoácidos. Muy bien, chicos. Queda claro por acá la clasificación de los péptidos, que es la unión de aminoácidos. Y ya cuando tenemos las proteínas tienen diferentes estructuras. Tenemos lo que es la estructura primaria de las proteínas, que vemos acá, estructura primaria, que es simplemente una simple cadena de aminoácidos unida, esa cadena que tienen allí arriba, que es esta que está aquí, donde se unen varios aminoácidos, alanina, glutamina, valina, etcétera, chicos. Allí tenemos esa estructura primaria. Ahora, cuando se unen dos estructuras primarias de proteínas, podemos tener una estructura secundaria de las proteínas y se van formando proteínas más complejas. Si esa estructura secundaria se enrolla en sí mismo, vamos a tener una estructura terciaria de las proteínas. Y cuando se unen varias cadenas de aminoácidos, tenemos una estructura cuaternaria de las proteínas, como por ejemplo la hemoglobina. Entonces repito, estructura primaria, una simple cadena; estructura secundaria, dos cadenas unidas por puentes de hidrógeno; una estructura terciaria, cuando la cadena secundaria se enrolla en sí misma; y la estructura cuaternaria son varias cadenas, más de dos cadenas de aminoácidos unidas entre sí. Entonces, continuamos, chicos. Tenemos por acá otra clasificación de las proteínas, como aquí lo dice, como holoproteínas, que son proteínas simples, ¿ok? Y heteroproteínas, que son proteínas que están formadas por proteínas junto a glúcidos. Entonces, sígueme. Proteínas junto a glúcidos, glucoproteínas. Una proteína unida a un lípido, lipoproteínas. Y así sucesivamente, chicos. Le nombro estas porque son las principales y para no confundirlos más. Entonces, proteínas con glúcidos, glucoproteínas. Una proteína unida a un lípido, una lipoproteína. Continuemos. ¿Y de dónde vienen esas proteínas? ¿De dónde se forman? Bueno, en el ADN, que lo vemos allí a la izquierda, está la información para la producción de proteínas. ¿Necesitamos ciertas proteínas? Bueno, el ADN va a decir, necesitamos tales proteínas, vamos a producirlas y se terminan gestando o formando esas proteínas. ¿Dónde se forman? Recordemos que vimos el año pasado que esas proteínas, el ADN que está aquí en el núcleo de la célula, a partir del ADN se forma un ARN mensajero.
que iba hasta el ribosoma, y allí en el ribosoma se iban a unir estos aminoácidos que están acá para formar las cadenas de péptidos y luego organizarse en proteínas. Entonces, esa es la secuencia de formación de proteínas en cada célula del organismo. Eso sucede en cada célula. Seguimos avanzando. ¿Qué hacen las proteínas o cuál es la función de cada una? Veamos algunos ejemplos acá. Vamos a cambiar aquí esto, vamos a ver, vamos a ponerla con otro colorcito, con amarillo puede ser. Ok, muy bien. Entonces, función como enzimas, cuando los alimentos llegan al estómago, por ejemplo, allí se liberan unas moléculas que se llaman enzimas para digerir los alimentos. Y todas las enzimas son proteínas. ¿Ok? Funciones de reserva, como por ejemplo en la clara del huevo, te da el ejemplo ahí en la clara del huevo. La clara del huevo está rica en proteínas, en albúmina principalmente. Tiene una función transportadora como la hemoglobina, que hace la hemoglobina en la sangre transportar oxígeno. Funciones protectoras como los anticuerpos, funciones como hormonas, funciones estructurales como en el colágeno y funciones para la contracción de los músculos como la miocina, pero eso lo vemos mejor en la siguiente diapositiva. Vamos acá, funciones de las proteínas. Esta no me gusta tanto, esta sí, porque aquí se ve más gráfico. ¿Ok? Entonces, tenemos una función estructural como el colágeno, formando las articulaciones, que son los sitios donde se conectan unos huesos con otros para generar y donde se genera el movimiento. Tenemos acá una función de movimiento. Los músculos están formados por actina y miocina y permiten el movimiento, y la actina y la miocina son proteínas. Una función inmune, esas células defensivas que están en este momento ayudándonos o luchando contra cualquier virus que pueda ingresar a nuestro organismo. Por ejemplo, muchísimas personas que van a tener contacto con el 70% de las personas que tienen contacto con el coronavirus no van a desarrollar los síntomas, porque su sistema inmunológico logra aplacarlo antes de que desarrollen síntomas. Eso no quiere decir que esa persona no pueda liberar virus al exterior. Aunque no presente síntomas, puede estar liberando virus por medio de las secreciones. Entonces, no precisamente una persona enferma es la única que puede infectar, no, una persona que está en el periodo de latencia también puede infectar a otros. Entonces, es importantísimo que guardemos las medidas de seguridad. Aunque nuestro sistema inmune, que son proteínas, los anticuerpos, son proteínas, estén luchando contra los virus, debemos igualmente guardar las medidas necesarias. También las proteínas tienen una función hormonal como la hormona, una función hormonal como la hormona de crecimiento, como la insulina. También nos ayudan, también esas hormonas son proteínas. Una función digestiva, ya te colocaba el ejemplo, que todas las enzimas para digerir los alimentos y demás funciones que tengan las enzimas son proteínas. Y por aquí podemos ver una función transportadora, esa función transportadora por medio de la hemoglobina. ¿Qué transporta la hemoglobina? Bueno, la hemoglobina transporta oxígeno. Continuamos. Algunas de las proteínas que podemos conseguir en la dieta es, por ejemplo, no solamente a partir de carne, sino también en algunos vegetales podemos conseguir. Por ejemplo, acá vemos en el brócoli, hay 2,8 gramos de proteínas por cada 100 gramos, es decir, 2,8% de 100 gramos de brócoli que te comas es proteína. Y así sucesivamente con el resto de vegetales que tenemos acá, los podemos observar ya luego con más detenimiento. Acá, por ejemplo, ¿cómo obtenemos 25 gramos de proteína? Bueno, 4 huevos, 125 gramos de salmón, 250 gramos de lenteja. Observen, el salmón tiene el doble de proteínas que las lentejas, porque se necesita el doble de cantidad de lentejas para obtener la misma cantidad de proteínas que con el salmón. Entonces aquí les dejo esto, chicos, de manera informativa. Lo pueden detener el video y lo ven o lo apuntan en su cuaderno para que lo tengan allí para el momento de alguna evaluación. Allí también les dejé las indicaciones de cuál es la actividad que realizaremos esta semana. Bueno, chicos, esta clase de proteínas la dejo hasta aquí. Concluyo con esta frase: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Ese gran científico que fue Albert Einstein. Cuídense mucho, chicos, quédense en casa, lávense las manos. Gracias, papito, gracias, mamita, por permitirnos llevarte educación desde casa. Se despide el profesor John Monsalve. Cuídense, chao, chao.